Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica, de lunes a viernes de 16 a 17 horas por Radio Plenitud 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la cesta. Y en las vides hayan frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados el producto del olivo.
la senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puede. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Amén. Este día, lunes 12 de julio, les saludamos desde aquí, de los estudios de Radio Plenitud, aquí en la comuna de Macul, hermanos, desde su programa radial Doctrina Apostólica, ¿ya? Les saluda a sus servidores, el hermano Richard Riquelme González. Tuvimos, hermano, hartas complicaciones para llegar hoy día. Hay un taco, pero tremendo. No sabemos qué problema tiene Américo Vespucio, hermano, pero tuvimos que tomar vía alternativa y gracias al Señor pudimos llegar, hermano, y podemos compartir este hermoso tiempo junto a ustedes para la gloria del Señor. Amén. Así que quiero saludar también a nuestro hermano Moisés Lagos y que el Señor bendiga también a cada hermano auditor de esta tremenda, hermano, bendición de la Radio Plenitud, que creemos que es una radio, hermano, para el pueblo del Señor. Mire, hay diversos tipos de radio, hermano, pero unas son más fundamentalistas, otras son más liberales. Y aquí, hermano, hay mucha gente, hermano, que predica la palabra, que enseña la Escritura, hermano, y eso indudablemente que es una bendición para el cuerpo de Cristo. Y esperamos, hermano, que este programa Doctrina Apostólica también pueda contribuir, digamos, aunque sea en alguna medida, pueda contribuir, hermano, a la formación, a la edificación
del cuerpo de Cristo, ¿ya? Porque finalmente, hermano, nosotros los que predicamos la palabra tenemos que sentir la carga, el anhelo de edificar, ya, de edificar. Incluso, hermano, cuando el profeta de Dios podía dar una palabra muy dura, hermano, podía dar una palabra muy, digamos, lacerante, esa palabra nunca dejaba de ser de bendición. Aunque en un principio esa palabra llegase al oído del receptor del pueblo de Judá, del pueblo de hermanos de Israel, en el momento esa palabra era dura, era tal vez amarga, hermano, pero luego el pueblo que se volvía al Señor, ese pueblo reaccionaba y finalmente veía que esa palabra dura había sido de bendición. ¿Por qué? Porque los había llevado a reaccionar. Entonces, hermano, nosotros, esas palabras que de repente encontramos que son medias duras, que son medias al hueso, hermano, si son, digamos, palabras de Dios exhortadas, aunque a nosotros nos moleste, hermanos, si esa palabra finalmente nos hace reaccionar, nos hace volver a Dios, nos hace, hermano, retomar la búsqueda de Dios, indudablemente, hermano, que esa palabra ha sido de edificación. Ya, una hermano, de las cosas que lamentablemente se ha perdido, hermano, en la sociedad en primer término y lamentablemente también en las iglesias o en algunas iglesias evangélicas, es que la gente, hermano, no quiere predicar la verdad porque la verdad los puede ofender. Entonces hay gente que dice, no, es que yo este tema no lo abordo porque se ofende tal grupo. Este tema no lo abordo porque se ofende este otro grupo. Este otro tema no lo abordo porque se va a ofender tal hermano. Entonces al final el espectro para predicar, hermano, se hace muy minúsculo. Ya es como hay alguna gente que dice, no me predique de esto, no me predique de esto, no predique de esto otro. Entonces a algunos lo único que les falta es decir, toma, ahí está la carta, y mira, estos tópicos puedes tocar y estos otros tópicos no puedes tocar. Entonces, eso, hermano, es estar actuando de manera arbitraria contra la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dijo? No me he rehusado darle a ustedes todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, el predicador, el ministro, hermano, el expositor de la Biblia, no puede, hermano, predicar a la carta, no puede predicar al gusto de la gente, ya, porque el predicador, hermano, no tiene puesto un restaurante, ya, el pastor, el obispo, hermano, el encargado de obra, no tiene puesto un restaurante que diga fuera iglesia evangélica, pero que en realidad sea un restaurante donde se pague, no. No, la iglesia, el púlpito, hermano, no es una cocina como un restaurante que el cliente pide al gusto. Ya hay gente que dice, hermano Richard, pero es que yo estoy ofrendando, es que yo estoy diezmando, es que eso no tiene nada que ver, porque la predicación no es un restaurante donde la gente pida la carta, ¿ya? Alguna persona a mí puede sugerirme, puede decirme, hermano, usted puede enseñar este tópico, usted puede enseñar esta otra doctrina, sí, voy a ver cuando el Espíritu de Dios me ministre y yo comparto eso. Pero no que me digan, hermano, el martes quiero escuchar tal cosa, el viernes quiero escuchar tal cosa, el domingo de la mañana yo quiero escuchar esta prédica y el domingo de la tarde quiero escuchar de estos otros temas. No puede ser así. ¿Ya? La palabra debe ser predicada, hermano, según lo que el Espíritu Santo de Dios da. Es muy conocido, hermano, el ministerio, hermano, de Jerónimo de Savonarola, ¿ya? Jerónimo de Savonarola. Ese fue un gran predicador, hermano, de Florencia, Italia, hermano, que tuvo una palabra profética antes que Martín Lutero. Ya por lo menos 15 años antes, 20 años antes, Jerónimo de Savonarola, anótelo por allí. Oye, Mauricia, qué difícil el apellido. Sí, se lo digo, Savonarola, con V. Ya, Jerónimo de Savonarola. Entonces, Jerónimo de Savonarola, hermano, en muchas ocasiones, hermano, él era un sacerdote católico. Entonces, las autoridades de la Iglesia Católica, una y otra vez, hermano, le exigieron a Jerónimo el predicar bajo los estándares de la Iglesia Católica. Lo reprendieron, lo retaron.
hermano, lo amonestaron, lo amenazaron de que lo iban a excomulgar, hermano, y Jerónimo de Savonarola, que no es el Jerónimo traductor de la Vulgata latina, sino que es el Jerónimo italiano, hermano, de Florencia, que es conocido como un pre-reformador, ya un reformador antes de Martín Lutero. Y Jerónimo de Savonarola nunca predicó a la carta, nunca predicó al gusto de la gente, nunca hermano, buscó el favor de las personas, y la Iglesia Católica, hermano, una y otra vez lo llamó, hermano, a terreno, pero él entendía que como varón de Dios, él tenía que predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los predicadores? ¿Qué hacemos, hermano? Nosotros oramos. Ya los que han sido llamados por Dios, oramos, buscamos de la presencia del Señor, y luego pedimos una palabra o estudiamos una palabra y ministramos la palabra de Dios. Ya, aquí uno no está pensando, le voy a tirar el palo a este, le voy a tirar el palo a este otro, le voy a tirar un palo muy bueno a este otro hermano. Este un día me hizo tal cosa, ya en esta prédica vamos a hacer ajuste de cuenta. No, el que hace eso, hermano, está predicando totalmente en la carne, porque, hermano, el púlpito no es, hermano, un restaurante, ni tampoco es un espacio donde hagamos ajuste de cuentas. Ya me la tiró, me la tiró el martes, el miércoles, ya me toca a mí el viernes, el jueves, el domingo, entonces yo de allí, de ese mismo lugar, se la tiro yo a él. No, o sea, aquí nosotros estamos para predicar la palabra, y es por eso que el varón de Dios, el ministro de Dios, el siervo de Dios, el predicador del Señor Jesucristo busca, y Dios le da una palabra. Qué tremendo, hermano. Entonces debemos pedirle al Señor esa disciplina, hermano, y no dejarnos influir ni por la rabia contra un hermano, ni por una discusión, ni por, hermano, una molestia con alguien. No, nada de eso. Sino que, hermano, ir libre, hermano, de prejuicio, a buscar a Dios en oración, en búsqueda espiritual, y que Dios dé una palabra. Qué tremendo, hermano. Y Jerónimo de Savonarola, hermano, mire, hasta tal punto la Iglesia Católica trató de acallar a Savonarola, que ¿sabe qué es lo que hicieron? El Papa le ofreció un obispado, hermano, donde él tuviese una influencia tremenda sobre la Iglesia Católica, solo que dejase de hablar de manera tan drástica contra algunas prácticas de la Iglesia Católica Romana, y que se dejara de hablar de que la salvación era únicamente por fe. Tremendo, hermano. Oye, cualquier persona hubiera aceptado, estamos hablando de finales del siglo XV. Cualquiera hubiese dicho sí, pero él dijo no. Y predicó, hermano, contra la corrupción de la Iglesia Católica. Y Jerónimo de Savonarola predicó contra la venta, hermano, de indulgencias. Y Jerónimo de Savonarola, hermano, predicó contra la simonía, que es la venta de cargos eclesiásticos. Y Jerónimo de Savonarola predicó contra la vanidad. Qué tremendo, hermano. Hoy día, hermano, donde casi nadie habla de la vanidad. Hermano, nadie habla, o muy poco hablan sobre, hermano, hay gente que es ultra vanidosa, hermano, que, oye, qué terrible, hermano, qué terrible. Uno no sabe si está viendo a un hermano o está viendo, hermano, a, digamos, a un modelo o a una modelo. Ahora, esto no significa que la persona va a andar vestida, hermano, de una manera totalmente inapropiada, desordenada, desasiada, no. Pero la iglesia, naturalmente, que no es una pasarela. Ya los pentecostales en antaño eran bien austeros. Obviamente que si uno puede vestirse bien, hay que vestirse bien, pero otra cosa, hermano, es ser ultra vanidoso. Entonces, hermano, Jerónimo comenzó a predicar la palabra, hermano. Yo me leí un libro, hermano, y se lo recomiendo, un libro de Martín Lutero, de César Vidal, hermano, de César Vidal, que habla acerca de Jerónimo de Savonarola. Es una novela histórica que se llama El juicio de Dios, algo así se llama esa novela, hermano, tremenda, está basada en la vida de este pre-reformador. Y sabe que la prédica de Savonarola era como un martillo, hermano. Era un martillo, hermano, contra la corrupción de la Iglesia Católica. Y un día, hermano, Jerónimo allá, hermano, en Italia hizo
una quema pública de la vanidad. ¡Qué tremendo, hermano! Hizo una quema pública de objetos vanidosos y la gente comenzó a llevar, hermano, todo lo que en alguna medida ellos sentían que era una vanidad. Terminaron hasta metidos hasta cuadros, hermano, escultura, cuestiones súper caras, hermano. Terminaron en la quema de la hoguera allí, hermano, pero no quemando personas, sino que quemando objetos que la gente sabía que los estaban apartando de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Y resulta, hermano, que una familia poderosa, una familia acaudalada, ahí sí, una familia poderosa, una familia acaudalada, que es la familia de los Medici. ¿Usted ha escuchado la familia de los Medici? Oye, los Medici, hermanos, son, pero los bancarios, hermano, los banqueros, hermanos, más millonarios, hermano, por lo menos de ese tiempo y de muchos siglos allá en Italia. Hay otra familia que se llama los Borgia, en España, y los Medici allá en Italia. Y esta familia, hermano, estaba horrorizada contra Jerónimo. Porque la gente dejó de ser vanidosa, mucha gente se volvió a Dios, muchos borrachos se convirtieron, muchas personas, hermanos, entregadas a la vanidad, dejaron esa vanidad de lado y comenzaron a buscar de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sabe qué es lo que pasó? Los Medici, hermano, hicieron todo lo posible por destruir a Jerónimo de Savonarola. ¡Qué tremendo, hermano! Pero ¿sabe que este hombre no se doblegó? Este hombre no se doblegó porque tenía una palabra profética de Dios. Así que, hermano, que Dios nos dé esa valentía, hermano, en esta vida con legado, hermano. Al comenzar este programa hablamos de Jerónimo de Savonarola, un hombre que tenía una palabra de Dios. Y, hermano, incluso muchos sostienen que Jerónimo de Savonarola fue uno de los predicadores antes de Martín Lutero que tuvieron el don de profecía. De repente, hermano, en Italia, él, hermano, cuando los poderosos querían intimidarlo, Jerónimo de Savonarola de repente les decía: mira, de aquí a un tiempo la ira de Dios va a caer sobre tu familia, va a caer, no sé, sobre tus parientes. Oiga, y los poderosos, hermanos, quedaban pero ultra, como diríamos acá en Chile, ultra urgidos, hermano. Andaban psicoseados, andaban con miedo. En muchas ocasiones después estos poderosos llamaron a Jerónimo y casi le pedían perdón y le pedían que por favor él rogase a Dios para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, cuando Dios te da una autoridad, cuando todos saben que Dios te respalda, oye, hasta el mundano, hermano, sabe que no tiene que meterse con el varón de Dios o con la mujer de Dios. ¿Por qué? Porque hay autoridad en esa persona. ¿Se acuerda, hermano, cuando Elías, hermano, dijo por su palabra, dijo ya, por mi palabra no va a llover más por un tiempo? Imagínense, por mi palabra. Oye, qué tremenda autoridad, hermano. Qué tremenda autoridad para cerrar los cielos. Hoy día de repente algunos van, se suena la avioneta, hermano, tiran aceite y dicen que llueva y casi a algunos les falta decir: Baal, respóndenos. Oye, porque casi no le están clamando a Dios, están haciendo como rituales que no son, hermano, de siervos de Dios. Qué tremendo, hermano. En cambio, Elías, con su autoridad, con una palabra de autoridad, con una palabra de poder, hermano, él en el espíritu, hermano, cerró los cielos, hermano, por voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Entonces, hermano, debemos, hermano, pedirle al Señor esa autoridad, esa autoridad que tuvo, hermano, Elías, esa autoridad que tuvo, hermano, Jerónimo de Savonarola, una autoridad de Dios, no una autoridad humana, no una autoridad que se compre, hermano, con dinero, no, es una autoridad de Dios. Una autoridad, hermano, que viene de lo alto, una autoridad que viene del cielo, hermano. Qué tremendo, hermano. Mira, aquí está el texto, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab:
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué tremendo, hermano. Sino por mi palabra. Entonces, necesitamos retomar esa autoridad de Dios. Ahora, para que esté esa autoridad tiene que haber oración, tiene que haber búsqueda, tiene que haber intercesión, tiene que haber consagración a Dios. Amén. Así que, hermano, que Dios nos dé esa autoridad. Y bueno, recordamos, hermano, en este comienzo de su programa radial Doctrina Apostólica, a Jerónimo de Savonarola, un tremendo varón de Dios antes de la Reforma. Oiga, el tiempo se pasó, vamos a orar, llegamos un poquito tarde, pero vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento queremos darle muchas gracias por darnos este honor de poder estar aquí en Radio Plenitud. Señor, use nuestra vida, use nuestra alma. Padre mío, use mi vida para poder ministrar esta palabra, mi Señor eterno, en este programa radial. Bendiga a nuestros hermanos auditores, bendiga a los necesitados, Padre mío. Hable por nuestras vidas, de nuestra autoridad del cielo, y consagramos este tiempo a su perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Justicia mía eres tú, Elohim, eres mi rey. Amén. Vamos a compartir una pequeña reflexión en esta hora, mis amados hermanos. Vamos a leer un solo versículo del Salmo 119 y vamos a leer el versículo 104. Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, por un breve momento, mis amados hermanos, vamos a meditar en el Salmo 119. Por lo general, cuando se lee la Escritura, la mayoría de los lectores, dice Martín Bosch, lee sus Biblias como las vacas que pasen o que andan entre la hierba lozana y pisotean bajo sus pies las flores y hierbas más delicadas, que no llegan a valorar. Es de temer que hacemos esto con demasiada frecuencia. Leemos la Escritura y no vemos, hermano, las tremendas perlas, las tremendas joyas, hermano, que hay allí. Hermano, si una vaquita, si un animal se mete, hermano, en un lugar donde han sido plantadas flores, ellos no van a decir que hermosa la flor, sino que van a pasear, van a pisar, hermano, cosas, hermano, que tienen un valor incalculable para aquellos que aprecian, hermano, todo lo que tiene que ver con las flores. Entonces, algunas personas leen la Biblia y tienen tesoros tremendos, hermano, pero que donde no están leyendo en el Espíritu, donde no están leyendo con una conexión espiritual, donde no están leyendo la palabra, hermano, sujetos a la dirección del Espíritu Santo, oiga, hermano, pasan por encima de diamantes, de oro, hermano, de enseñanzas tremendamente profundas. Y en este versículo del Salmo 119, versículo 104, es precisamente, hermano, donde nos encontramos frente a una perla, frente a una joya, frente a un diamante, frente a un oro, hermano, de 24 quilates, frente a una tremenda enseñanza, hermano, de la palabra de Dios. A modo de introducción, hermano, podemos señalar, hermano, algunos comentarios acerca del Salmo 119. Por ejemplo, Charles Spurgeon dice lo siguiente en cuanto al libro de los Salmos y al Salmo 119. Es davídico en tono y expresión,
y corresponde a las experiencias de David en muchos puntos interesantes. Queridos, porque cada salmo encierra una experiencia detrás. Cada escritor, hermano, de cualquier porción de las escrituras, hermano, usted va a hallar que fue gente que tuvo una experiencia con Dios. Muy diferente a, por ejemplo, cuando uno lee algo de los filósofos. Los filósofos hablan, hermanos, de ideas, de conceptos, digamos, abstractos, que no tienen nada que ver con su experiencia. Queridos, cada vez que escribe Moisés, cada vez que escribió Samuel, cada vez que escribió, hermano, Jeremías, Ezequiel, hermano, Daniel y un largo etcétera, hermano, es porque hubo una experiencia detrás. David, cuando escribe sus salmos, siempre conmemoran hechos, situaciones que él vivió, y esa situación que él vivió, él la plasmó en un escrito dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos separar, no podemos disociar, hermano, la teología, el estudio bíblico de la experiencia constante que tenemos con Dios. La fe cristiana es una fe de experiencia. Es una fe, hermano, en la que Dios se revela a nosotros. Es, hermano, una fe en la cual constantemente estamos sintiendo los pasos de Dios cerca nuestro, hermano, y que por la gracia de Dios nos van encaminando a los propósitos divinos. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Tienes esa relación con Dios? ¿Sientes que tu fe es algo teórico? ¿Sientes que tu fe es algo, hermano, meramente verbal, lingüístico? ¿O sientes que Dios está allí contigo? ¿Sientes que tu vida cristiana es una práctica? ¿Sientes que Dios es real en tu caminar día a día? ¿Lo sientes realmente? ¿O la religiosidad o el hábito, hermano, religioso te ha llevado a vivir un cristianismo sin contenido, sin sustancia, sin doctrina y sin experiencia? Agustín dijo en cuanto a este salmo: ¿cuántas veces he intentado pensar en él? Siempre excede el poder de mi pensamiento. Oye, hermano, yo me gozo, hermano, con este comentario. ¡Qué tremendo! Agustín dijo en el siglo V: ¿cuántas veces he intentado pensar en él? En este Salmo 119, siempre excede el poder de mi pensamiento atento y la capacidad de comprensión de mis facultades. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, Agustín decía: oye, leo este salmo, lo vuelvo a leer, trato de meditarlo, trato de recibir luz, y viene más luz, y viene más luz, y me doy cuenta que es tanta la luz que viene que mi mente, la capacidad de mi intelecto, me impide el comprender más y más profundamente tanta iluminación de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Esta palabra, hermano, es gloriosa. Esta palabra excelsa, yo no me canso de decirlo. Es un tesoro, hermano, incalculable, la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Este es el salmo más largo. Y esto es un distintivo suficiente para diferenciarlo de otros. Su tema principal es la palabra del Señor. El nombre de Jehová ocurre 22 veces en el Salmo. O sea, usted lee el Salmo 119 y hermano, 22 veces nombra el nombre de Jehová. Su tema es la palabra de Dios, que menciona bajo uno de estos 10 términos: ley, camino, testimonio, precepto, estatutos, mandamiento, juicio, palabra, dicho, verdad. En cada uno de los versículos, excepto en uno, el 122. J.D. Murphy. En la obra de Matthew Henry se dice, hermano, lo siguiente: una vez insistiendo en el estudio de las Escrituras, nos aconsejó que leyéramos un versículo de este salmo cada mañana y meditáramos sobre él, y que repasáramos el salmo 2 veces cada año. Y esto dijo él: os pondrá tono en el amor al resto de las Escrituras,
con frecuencia decía, toda gracia crece cuando crece el amor a la palabra de Dios. Entonces el verdadero cristianismo, hermano, te lleva a amar la palabra. El verdadero cristianismo te lleva a amar la santa palabra de Dios. El verdadero cristianismo, hermano, te va a llevar a aferrarte a las sagradas escrituras. Y el versículo de estudio, hermano, el Salmo 119, versículo 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La versión de Prat dice en este versículo, por medio de tus preceptos he adquirido entendimiento. Por tanto, aborrezco todo sendero falso. Qué tremendo, hermano. Es decir, la Escritura dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia o entendimiento. ¿Se da cuenta o no, hermano? Oiga, cuando uno lee la Biblia, ¿sabe lo que va a suceder? Usted va a adquirir inteligencia. ¿Cuántas personas que de repente dicen, hermano Richard, ¿sabe qué? Siento como que no tengo mucha inteligencia, como que no tengo mucha comprensión, como que soy un poquito porfiado en la parte intelectual, como que me cuesta entender, pero resulta, hermano, de que si esa persona invierte en leer la palabra, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Esa persona va a adquirir inteligencia. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Te has puesto a pensar, hermano, que la Biblia te da una promesa que es, mientras más tú la leas, mientras más tú medites en ella, mientras más tú medites en los mandamientos de Dios, más inteligente te vas a poner? Ah, pero ¿cómo, hermano Richard? ¿Estás seguro? Pero si la palabra lo dice, de tus mandamientos, es decir, de la Biblia, de tus mandamientos, de tus ordenanzas, de tus preceptos, hermano, dice la Biblia que David sentía que iba a adquirir inteligencia. ¡Qué tremendo, hermano! Y hay tanta gente, hermano, que tiene de lado esta palabra. Y hay otros que dicen mandamiento. Ah, no, hermano, mandamiento sinónimo restricción. Ah, ya yo no leo la Biblia, mucha restricción, mucho límite. No. Yo estoy en otra época. Yo estoy en una época donde se da un énfasis a los libres pensadores. No, a mí no me hable de restricciones. A mí no me hable de mandamiento, pero el mandamiento de Dios es mucho más amplio. La palabra mandamiento viene del verbo mandar. Y significa precepto u orden de un superior a un inferior. O sea, cuando Dios nos da mandamientos, nosotros como inferiores aceptamos la ordenanza del superior. Queridos, cuando nos acercamos a esta palabra, nos estamos acercando reconociendo que somos inferiores, que somos faltos, que somos débiles, y nos acercamos frente al Dios Todopoderoso. Entonces el Dios de la gloria manda, el Dios de la gloria da órdenes. En el contexto bíblico, mandamiento es la voluntad, orden, precepto, ordenanza de Dios. En el Antiguo Testamento los rabinos contabilizaban 613 mandamientos, los que se sintetizan en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Deuteronomio capítulo 5, del versículo 1 al 21. Y estos 10 mandamientos se basan en dos: amar a Dios y al prójimo. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Lucas capítulo 10, versículo 27. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. ¿Se da cuenta, hermano? Oye, hermano, lo que para nosotros puede ser desagradable, hermano, cuando andamos en la carne. Mire, el hombre espiritual, cuando se acerca a la palabra, dice: no, yo de esta palabra yo no voy a adquirir fracaso. Yo de la palabra no voy a adquirir pérdida. Yo cuando leo la Biblia, yo no estoy perdiendo, yo no estoy teniendo merma. Cuando yo leo la Biblia, yo estoy recibiendo ganancia.
he adquirido inteligencia de tus mandamientos. Qué tremendo, hermano. Oye, qué maravilla. ¿Te imaginas tuviésemos esa actitud? Oye, tomar la Biblia y decir, voy a leer la palabra de Dios, hoy día voy a adquirir inteligencia, hoy día voy a adquirir sabiduría, hoy día voy a recibir iluminación, hoy día voy a recibir directriz, hoy día voy a recibir luz del Espíritu, hoy día voy a recibir la solución para mi problema, hoy día voy a recibir la respuesta a mi pregunta. ¡Qué tremendo, hermano! Hoy día voy a recibir comprensión de lo alto. ¿Te das cuenta, hermano? Que es muy diferente acercarse con la actitud de David hacia los mandamientos de Dios a, hermano, acercarse a la palabra así, con cara de amurrado, hermano, totalmente en la carne, habiendo la Biblia. Aquí en Chile decimos colocando el caracho, molesto. Oiga, porque, bueno, esto es un paréntesis, cuando hay predicadores, hermano, que suena al púlpito, hay algunos que están con la media cara larga. Y ¿sabe qué? Se abre la palabra y algunos dicen, ya va a predicar este. Oye, con esa predisposición, ¿qué vas a recibir, hermano? ¿Qué vas a recibir? ¿Se da cuenta, hermano, que debe haber una expectativa? Hoy día Dios me va a bendecir. ¿Qué voy a adquirir hoy día? Hoy día que va a predicar el hermano, hoy día que va a predicar la hermana, hoy día que va a predicar mi pastor, hoy día que va a predicar el ministro, el evangelista, el maestro. ¿Qué voy a adquirir? Hoy día al levantarme voy a abrir la Biblia. ¿Qué voy a adquirir de parte de Dios? ¡Qué maravilla, hermano! Pero de repente, hermano, se lee la Biblia, hermano, como que hoy día estoy perdiendo mi tiempo. Hoy día estoy perdiendo mi tiempo. Hoy día voy a invertir un minuto en la lectura. Voy a perder un minuto. Qué tremendo, hermano. No. Hoy día voy a leer 5 minutos la palabra, pero al leerla voy a ser tan ministrado que tal vez Dios me permita leer media hora, 1 hora, 2 horas. Pero ¿sabe qué, hermano? De repente, hermano, hay gente que puede pasar 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 1 semana, hermano, sin leer nunca la Biblia. O hay culto, no va al culto a escuchar la palabra. Tiene culto online y no escucha la palabra. Y pasa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y sabe que eso influye, porque después cuando tiene que proceder en el día a día, cuando tiene que enfrentarse a diversas situaciones, no tiene sabiduría, tiene necedad. Tiene que enfrentar una situación, pero donde no lee la Biblia, no sabe cómo resolver eso. Tiene un problema al trabajo, no sabe cómo resolverlo. Tiene un problema familiar, no sabe cómo resolverlo. Tiene un problema, hermano, en los estudios, no sabe cómo resolverlo. Donde no considera la palabra, donde no ama esta palabra. Entonces, ¿cómo esta palabra te va a dar sabiduría si no la valora, si no la respeta, si no siente amor por ella? ¿Cómo esta palabra te va a dar luz en el momento de la adversidad? Pero ¿sabe que cuando usted lee la Biblia, hermano, y la lee constantemente, ¿sabe que de repente usted tiene un problema, una dificultad? Y usted, hermano, de repente dice, ¿verdad que yo leí tal texto? ¿Verdad que yo leí tal versículo? ¿Verdad que yo leí tal porción de la palabra? ¿Verdad? Y Dios me había hablado esto. Dios me había ministrado esto otro. Dios me había ministrado este texto de la palabra. Y ese texto aplica a esta situación. Ese texto aplica a esta dificultad. Ese texto aplica a este contexto. Gracias, Señor, porque tu palabra me da la luz. Qué tremendo, hermano. Pero de repente vamos caminando en la vida como verdaderos necios, verdaderos fatuos, verdaderos bobos, verdaderos simplones, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no hemos valorado las santas escrituras. Hoy esta palabra, hermano, es un tesoro, pero impresionante. Ahora bien, la mente humana en su estado caído no quiere sujetarse a la ley de Dios. Y es por eso que no quiere leer la Biblia.
Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, claro, si el hombre está dominado por el viejo hombre, si el joven está dominado por el viejo hombre, si la señorita está dominada por la vieja criatura, si el anciano está gobernado por el viejo hombre, ¿sabe qué, amado? Obviamente que esa persona no quiere escuchar la ley de Dios, no quiere saber de la ley de Dios, no quiere sujetarse a la ley de Dios, no quiere, hermano, recibir la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo hemos de amar la ley de Dios y poder sujetarnos a ella? Pues eso puede acontecer por una obra de Dios en nosotros. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Pondré mi ley dentro de ellos. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Sientes que la ley de Dios está dentro de ti? ¿Sientes que la ley de Dios está en tu mente? ¿Sientes que la ley de Dios está en tus entrañas? ¿Sientes que el Espíritu Santo ha hecho una obra tan tremenda que tú sientes que la ley de Dios está en ti? Que no solamente la ley de Dios, la palabra de Dios está aquí, hermano, encuadernada, sino que tú sientes que Dios ha puesto su ley dentro de ti. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo lo sabemos eso? De repente estamos en una situación, hermano, y usted tiene que tomar una decisión, pero viene la palabra. Y usted quiere tomar, por ejemplo, un camino a la izquierda, y Dios te dice, no, por allí no, porque la palabra dice tal cosa. Y usted quiere tomar otra decisión, y viene Dios y te hace recordar otro texto. Ah, es que Dios tiene en ti, hermano, grabada la palabra. ¡Qué tremendo, hermano! Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué tremendo! Hermano Richard, lo que usted está hablando, yo nunca lo he experimentado. Nunca he experimentado esa tremenda vivencia, que Dios coloque su ley dentro de mí. Bueno, en este momento vamos a pedirle a Dios. En este momento le va a pedir usted al Señor, Señor, introduzca sus mandamientos en mí, para poder decir como David, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Entonces, esa palabra, hermano, es para los cristianos también. En un principio era para los judíos, era para el pueblo de Judá. Pero esta palabra, hermano, fue dada también para todos los que conozcan a Cristo. Es para todos los sirvientes de Dios, para los amantes de Dios. Queridos, ¿de qué me sirve tener una biblioteca con todas las traducciones? Hermano, la Reina Valera 60, la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1862, la NTV, la NBI, la versión popular, la Biblia de las Américas, la traducción al lenguaje actual, y bla, 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 no sé cuántas traducciones, hermano, en griego, en hebreo, en arameo, en latín, si ni una, hermano, está dentro de ti. ¡Qué tremendo, hermano! Ay, yo no sé si hay un amén, un gloria a Dios. Hermano Richard, le cuento, tengo así una Biblia espectacular, hermosa, tremenda. Mira, ahí está mi biblioteca. Hermano, ¿y esa palabra está dentro de ti? Esa palabra te ha dado inteligencia, la has leído para recibir inteligencia de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Esta palabra hay que devorarla, hay que leerla. Y hay que pedirle a Dios, deme sabiduría, deme inteligencia, deme entendimiento, deme palabra de Dios, deme comprensión de la Escritura. Yo quiero entender la palabra de Dios. Yo quiero que esta palabra me dé sabiduría, me dé inteligencia, me dé entendimiento, me dé prudencia. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Y cuando esta palabra comienza a ser vida en nosotros, ¿sabe que comenzamos a experimentar, hermano,
una tremenda bendición en la vida diaria. En la vida diaria. Y de repente la gente va a decir, oye, este cómo actúa, oye, este cómo reacciona, oye, este cómo recibió la solución, oye, pero cómo decidió también en esta situación. Es que de la palabra he adquirido inteligencia. Es que de la palabra has adquirido inteligencia. 1 Juan capítulo 5, versículo 12 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuenta, no, hermano, que cuando uno ama la ley de Dios, sabe que, hermano, esa palabra se mete dentro de nosotros? ¿Qué es la inteligencia? Capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas. Entonces, David, hermano, cuando dijo de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia, él está diciendo de tus mandamientos he adquirido la capacidad de entender, de comprender y de resolver problemas. Oh, hermano Richard, mi vida un problema, dicen algunos. Algunos dicen, supiera, hermano Richard, todos los problemas que tengo. Y le aseguro que la otra semana voy a tener el doble, el triple. Tengo, pero una montaña de problemas. Te cuento, esta palabra, bendita por los siglos de los siglos, esta palabra te da inteligencia para resolver tus problemas, para tener sabiduría, para, hermano, enfrentar el día a día, para tomar buenas decisiones, porque esta es la palabra eterna de Dios. Hasta acá dejamos la reflexión y que Dios les bendiga. Amantísimo Dios, en este momento queremos orar y darle gracias por esta palabra. Hemos sido bendecidos porque esta palabra nos da una promesa también terrenal hoy, recibir inteligencia. Señor, ayúdenos a poder amar la palabra, ayúdenos a darnos el tiempo para leer esta palabra, para recibir sabiduría, recibir inteligencia, para resolver problemas. Padre, hay muchos hermanos que están con problemas tremendos y no han visto en la palabra un tesoro donde Dios les responda para recibir la solución al problema. Padre mío, y más aún esta palabra nos enseña de usted, nos enseña sus atributos, su naturaleza, su perfección. Oh, bendita, bendita palabra de Dios. De sus mandamientos hemos adquirido inteligencia. Padre, haga que esta palabra haga vida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De tu santidad. Amén, ya estamos de regreso, nos estamos despidiendo, fue un tiempo hermoso, pudimos estar un poquito el día de hoy, pero nos gozamos, hermano, porque pudimos llegar aquí a su programa Doctrina Apostólica. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana, a esta misma hora, de 4 a 5 de la tarde. Se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y un Soli Deo Gloria.